Hola amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Ustedes ya han visto que en mi Story Channel he desarrollado videos respecto a las tablillas sumerias, a Sekar y a Sitchin, a los sumerólogos, y no hemos dejado el tema del todo, obviamente, porque es un tema muy extenso, muy complejo y muy interesante. Y que he notado también últimamente en noticias de ciencia que en realidad el hipotético planeta que a veces llaman X o noveno planeta y que bien sabemos que Sitchin lo llamaba Nibiru y que se basaba en sus investigaciones en las culturas orientales, en los escritos antiguos, sumerios, babilonios, acadios, hebreos y de varias culturas, porque sus estudios siempre fueron de multiculturales, para llegar a la conclusión de que se podría llamar el planeta Nibiru. Además que su significado tiene mucho sentido porque es el planeta de cruce, como de pasaje. En italiano es attraversamento, que me parece que es un término que lo define bastante bien. Vamos, por ejemplo, a mirar algunas cosas interesantes. No sé si ustedes lo sepan, pero Neptuno también fue un planeta X un tiempo. Fue un planeta fantasma o desconocido, porque fue hasta 1846 que lo lograron descubrir, pero ¿cómo lo hicieron? Con cálculos matemáticos, tal como están haciendo hoy día con estos hipotéticos planetas que están lejos de nuestro sistema solar. La matemática es el primer acercamiento porque es el método científico más seguro para tener mayor precisión en los datos. Entonces, basándose en las ecuaciones de Newton y Kepler, lograron ver una variación en la órbita de Urano y dijeron, ahí debe haber un cuerpo, debe haber algo. Así poco a poco se fueron acercando a este descubrimiento. Primero, Neptuno fue descubierto con la matemática y en el 1986 ya enviaron una sonda y pudieron observar a Urano y encontraron a Neptuno, lo pudieron observar. Entonces, en la traducción de las tablillas de Sitchin, él nos dice que Nudimud y Anu son, los identifican como Neptuno y Urano. Recordemos que los dioses tienen su correspondencia con los planetas, también como en el caso de los griegos y los romanos. Los sumerios creaban estas correspondencias con los planetas y llamaban a Neptuno y Urano con un apelativo, unos apelativos que significan vegetación de pantano, Chumba en sumerio, y planeta que es el doble en acadio sería Kakab Shanamá. Y esto tiene algo, esto es muy importante porque después, bueno, pero voy a seguirles diciendo respecto a la traducción de Sitchin. Por ejemplo, a Urano lo llamaban el señor de la lozanía verdosa, que en sumerio sería Entimash Sig. Entonces Sitchin decía, estos planetas deben tener un color verdoso, aguamarina y azulado, y deben ser muy parecidos porque aquí dice que uno es el doble del otro, son como gemelos. De manera que ya antes de la observación de estos planetas con un telescopio que permitiera ver el color y pudiera estudiar su tamaño y todo de una manera más precisa, Sitchin ya lo había dicho porque lo había traducido. Después ya descubrieron que Urano y Neptuno tienen un color casi idéntico, son gemelitos, son muy parecidos. Ahora hay una primera versión porque las primeras tomas que realizaron se ven casi idénticos, pero después la NASA dijo, no, 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 no son así, es que está el color está como desteñido, hay que ponerle más como una resolución mejor y no sé si le han puesto contraste o qué, porque se ve simplemente Neptuno más oscuro, Urano está exactamente igual. Como ven en la segunda versión, Urano de pronto aquí tiene más brillo, no sé si todos pues tenemos ciertas reservas con las imágenes de la NASA, o al menos yo no es que confíe al 100%
en lo que la NASA nos muestra, pero es lo que tenemos. Tienen que ser observados con telescopios muy potentes porque están bastante lejos y están más allá del cinturón de asteroides. Así que pues no es que con los binóculos ya los podemos ver. Entonces, pues uno se pregunta, ¿cómo hicieron los sumerios para saber esto? ¿No será pues que de verdad los dioses les contaban a ellos cómo eran estos planetas, se los describían? Ah, quizás los hayan llevado a verlos en persona. Y bueno, digamos que no fuera así, entonces, porque como muchos dicen que Sitchin no sabía sumerio, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pues entonces quiere decir que Sitchin era un gran profeta, porque no tengo otra manera de definir una persona que adivinó sin saber el color, los colores, los llamó con estos nombres según lo que él tradujo de esas tablillas. Bueno, entonces nos queda claro que Urano, que era llamado el señor de la lozanía verdosa en Timash-Sig en sumerio, pues ya Sitchin lo había escrito en 1976 en su libro El planeta de los dioses. De manera que pues no se puede decir que no lo sabía y él lo supo a través de las tablillas sumerias. Sitchin tomó cada elemento de lo que fue la narración de la creación de los dioses sumerios cuando crearon a los seres humanos, paralelamente con la narración hebrea también, y comparó, y en ambas se habla de una arcilla, que es la materia de la arcilla. Y una persona normalmente, bueno, la teología resuelve todo hablando en términos milagrosos y así se resuelve muy fácilmente las, entre comillas, extrañezas que vemos, porque nos parece extraño que se hable de arcilla para modelar a un ser. Y esto, pues, la teología dice, no, pues es que para Dios nada es imposible, con eso ya todo está resuelto. Y a la final, para los mismos teólogos será mitología, porque ellos son los primeros en no creer que eso haya sido así. De manera que es como una papa caliente que nadie quiere tener. La ciencia dice, no, eso es mitología, y la teología dice, pues eso también es mitología. Entonces, para ellos también hay partes de la Biblia que son mitológicas, que dicen, no, es que no se puede tomar eso en serio, porque no lo pueden explicar desde el punto de vista de ellos, que es la teología. Entonces, o lo explican como milagros, como lo hacían en otros tiempos, pero como ya la religión, por lo menos la católica, se ha modernizado mucho y ya ellos también están hablando ya como de una simbología, una alegoría para quitarse el problema de tener que ponerse a explicar las cosas y llegar a una conclusión peligrosa. Porque si ustedes van a estudiar como lo hizo Sitchin, y como ha investigado Mauro Biglino y otras personas que se han encargado de ese punto tan crítico que es el Génesis, que no todos tienen el coraje de hacerlo, porque en realidad, pues, si son científicos, entonces su comunidad científica va a decir, pero ¿qué te pasa? Tú por aquí no vuelvas a aparecerte. Y si son teólogos, igual, también, entonces, pues, Sitchin no tenía ese problema. Él realizó un estudio y él habló acerca de esto de la arcilla, pero yo quiero darles, digamos, un soporte práctico y concreto de la ciencia, porque Sitchin miraba la ciencia. Y un estudio del 2002 de los doctores Martin Hansick y Shelley Fujikawa probó este estudio que un tipo de arcilla llamada montmorillonite tiene capacidad de catálisis frente a las reacciones de las combinaciones del ARN a través de formaciones de vejigas de grasa. Además, protege las moléculas orgánicas de la degradación y les permite ensamblarse espontáneamente con mayores porcentajes de éxito de si fuera un ambiente sin esta montmorillonite, sería más difícil que sucediera.
Ya desde los años 90, estos estudios se estaban realizando sobre la capacidad de catálisis de las arcillas orgánicas en cultivos biológicos y genéticos. Así que podemos hipotizar que la arcilla no fue en sí la materia usada para crear, entre comillas, o formar o construir al ser humano. Más bien fue el medio de soporte de cultivo de la mezcla o sirvió como un catalizador. Miren, los que están muy concentrados con Mystery Channel y no se pierden los videos que son requetepilos y seguramente dirán, pero Marta nos habló aquí de que probablemente, y eso fue un punto de vista mío personal, probablemente la arcilla era la materia orgánica, el mismo ADN, que digamos que ahí sí podemos hablar alegóricamente como que ahí está la imagen de nosotros, ahí está la información de nosotros. Para mí, yo me imagino o me imaginaba más el arcilla que la llamaban así, pero que era el material genético en sí. Pero miren, Sitchin fue mucho más respetuoso de la narración y no se puso a hipotizar como lo hice yo, a especular. Él dijo, vamos a ver si la arcilla tiene esas propiedades, cosa que yo también fui a hacer, pero todavía como que no había ido más en lo profundo respecto a esto y él sí, obviamente, llegó a encontrar estos estudios respecto a la montmorillonite, que es un tipo de arcilla, yo esto no lo sabía, que tiene esta capacidad de catálisis. En conclusión, pues él dice, puede ser que no formaron al hombre directamente de la arcilla, pero la arcilla fue el medio catalizador, fue como el soporte de cultivo para esa mezcla. Y esto sí es muy viable porque ya están estudiando esto en los laboratorios para este utilizamiento. Y yo sí había visto que la arcilla tiene unas propiedades orgánicas increíbles, yo no tenía ni idea. Entonces miren que no es banal, estas narraciones no tienen nada de banal, ni de ingenuidad, ni de extrañeza, no son narraciones exóticas o estrambóticas, realmente tienen mucho sentido. Lo que pasa es que si no se van a mirar con los ojos de la ciencia, nos quedamos allí, como en la alegoría o en la fantasía. Y quiero que poco a poco nos vayamos acercando hacia Nibiru, porque Nibiru, pues, es un tema que se supone que es de los conspiranoicos y de la gente, pero no es tan así realmente. Eso es un encasillamiento y como les digo, vamos a dejar de lado cualquier prejuicio y vamos a examinar si esto es viable también, porque ya vimos lo de la arcilla que parecía algo como tan fantasioso, pues miren que tiene su viabilidad y su importancia. Ya vimos también que respecto a los planetas, los sumerios eran conocedores y no sabemos cómo hicieron, porque a ojo desnudo es imposible saber y conocer los colores y los tamaños y todo lo que ellos hablan en el Enuma Elish y en todas estas, bueno, en sus tablillas sumerias, porque después los babilonios en sus epopeyas también, en su mitología, llamada mitología, siguieron desarrollando. Ahora miren, hay un heliógrafo en Noveyama, esto es Japón, el radiotelescopio japonés que examina el Sol. Lo tienen empuntado hacia el Sol, está detectando una gran actividad solar. Los profesores Michael Lady y Roya Nika de The Truth About Global Warming, ellos hicieron un estudio sobre el famoso calentamiento global y miren que a partir de esto ellos se han ido dando cuenta y han ido confirmando que lo del calentamiento global no es por la actividad humana. Seguramente la actividad humana ayuda a aumentar la temperatura y todo, pero lo que nosotros estamos viviendo con estos cambios climáticos tan fuertes, con ciertos fenómenos fuertísimos que nos están moviendo la vida de una manera muy fuerte, comportamientos de animales,
la actividad volcánica que hay, muchas cosas, tanto geológicas como también de la fauna y fenómenos atmosféricos muy fuertes y particulares que estamos viendo. Todo esto viene a raíz de que allá afuera está pasando algo, porque es que recordemos que nosotros somos una particulita de un gran sistema que lo llamamos universo o cosmos. Y allá afuera hay muchísimas cosas, hay muchos sistemas. Entonces, nuestro sistema solar es un microscopio, un microbio de otros sistemas que hay. Entonces, ya bajo esa visión tenemos que entender que allá afuera toda esa actividad que hay también afecta a la Tierra. Y se está viendo en nuestro Sol. Nuestro Sol tiene una actividad muy fuerte últimamente. Además, ellos descubrieron que Plutón se está alejando del Sol, pero al mismo tiempo aumentaba su temperatura. Y esto no tiene lógica porque se supone pues que es nuestro Sol el que nos da el calor. Entonces ellos empezaron a pensar en la posibilidad de que haya una fuente externa que está influenciando en la temperatura de Plutón y en este movimiento de alejamiento. Entonces, esto es un pequeño indicio de muchos que hay. Yo estuve mirando en esta página de Science de la NASA, donde se está mostrando este estudio que se realizó. Y este estudio ya es más directo. Los investigadores de Caltech han hallado pruebas matemáticas que sugieren la posible existencia de un planeta X en las profundidades del sistema solar. Este hipotético planeta del tamaño de Neptuno está orbitando alrededor de nuestro Sol, pero es una órbita muy alargada. ¿A qué les suena esto? Pues ya les suena conocido, ¿no? Mucho más allá de Plutón, está más allá de nuestra frontera, que es el cinturón Kuiper, donde están estos cuerpos allí congelados, que es una zona bastante grande y que nosotros no hemos podido explorar muy bien. Allí también hay unos objetos que todavía, pues, dicen que están como escondidos allí, que no se entiende muy bien qué es. Y miren, estamos hablando de todavía de nuestro sistema solar, es la frontera. Ni siquiera estamos hablando de más allá. En cambio, lo que ellos están detectando es algo que está más allá y ya encontraron un nuevo cuerpo que es Sedna. Han encontrado ya varios cuerpos orbitando allí y son unas órbitas inusuales, extrañas. Este hipotético planeta del tamaño de Neptuno, o sea, es grande, orbita, orbita alrededor de nuestro Sol, bueno, en una órbita muy alargada, como les decía. El objeto al que los investigadores han apodado Planeta 9. ¿Por qué lo llaman Planeta 9? Porque como le quitaron el estatus de planeta a Plutón, cosa que a Sitchin nunca le gustó, porque él decía, para los sumerios Plutón era un planeta y es un planeta. Ellos lo incluyeron en su saga, en su epopeya como planeta, tenía carácter de Dios, uno de los dioses, así que pues, ¿por qué lo van a destronar? Miren que Sitchin amaba muchísimo a la cultura sumeria, porque para mí él fue, si no fue el primero, es uno de los descubridores. Y sobre todo, gracias a él, nosotros conocemos muchísimo a los sumerios hoy y sobre todo a los Anunnaki. Y sí están en las tablillas, sí está el término Anunnaki porque son los descendientes de Anuna, los que descendieron de Anuna y Anu o Anuna es el dios del cielo. O sea, Anu es el cielo y Anunnaki son los que descienden del cielo. Por eso Sitchin los traducía y lo mismo Biglino como los que bajan, los que bajaron del cielo. Entonces, el objeto al que los investigadores han apodado Planeta 9 podría tener una masa unas 10 veces superior a la de la Tierra. Y orbitar unas 20 veces más lejos del Sol de media que Neptuno.
está lejísimos, o sea, no está dentro de nuestro sistema, pues como lo conocemos. Miren bien, podría tardar entre 10.000 y 20.000 años terrestres en realizar una órbita completa alrededor del Sol, entre 10.000 y 20.000. Bueno, ya vamos a ver lo de las órbitas para tener mayor precisión respecto a ese dato. El anuncio no significa que haya un nuevo planeta en nuestro sistema solar. La existencia de este mundo lejano es solo teórica, o sea, con esto nos tranquilizan por el momento. Y no se ha realizado ninguna observación directa del objeto, apodado Planeta 9. La predicción matemática de un planeta podría explicar las órbitas singulares de algunos objetos más pequeños del cinturón de Kuiper, una lejana región de restos helados que se extiende mucho más allá de la órbita de Neptuno. De lo que les hablaba, es nuestra frontera. Los astrónomos buscan ahora el planeta predicho. Entonces, ya estamos viendo aquí con mucho realismo que es hasta ahora algo hipotético basado en cálculos matemáticos, pero una astrónoma chilena me gustó mucho cuando habló en un noticiero, se llama Catalina Urrejola. Ella explicó que pues que tenemos como la creencia de que ya conocemos todo nuestro sistema solar y ya tenemos todo fríamente calculado y que ya no hay nada nuevo bajo el sol o detrás de este, que ya todo lo hemos visto y no es así. Ella dice, no hemos visto todo lo que hay en nuestro sistema solar, imaginemos lo que hay más allá de este famoso cinturón que es la frontera de nuestro sistema solar. Y ellos piensan que si hay un planeta 9, o sea, como lo llaman, un noveno planeta, y que pues así como descubrimos a Neptuno basándonos en cálculos matemáticos, pues es muy probable que este planeta esté y que todavía tenemos que encontrarlo en el sentido físico de poder decir es este, ya sabemos cuál es. También he visto noticias, muchas noticias respecto a este planeta últimamente. Por ejemplo, en National Geographic está este encabezado que dice, científicos encuentran evidencias de un nuevo planeta en el sistema solar y que esté en el sistema solar no significa que esté dentro necesariamente de nuestro sistema solar, es que forma parte de nuestro sistema solar. Es un tema espinoso porque de todas maneras, pues si esto es así, obviamente nadie quisiera que existiera tal planeta porque al acercarse causa desastres. Su cercanía, pues, es muy peligrosa. El pasaje, imagínense, no es un asteroide, es un planeta. ¿Y cómo podríamos nosotros evitarlo? Es algo que hay que pensar también, por eso es que no están anunciándolo y se entiende que no lo hagan. Tienen que mantener muy controlado ese tema, no lo pueden dejar que se vuelva demasiado popular, porque hubo un tiempo donde se escribieron muchos libros, entonces el fin del mundo, y claro, eso también mueve mucha angustia. Y en realidad, pues son miles de años sus trayectorias, pero de todas maneras sí hay que preocuparse, porque por el hecho de que nosotros, digamos, esta generación no lo vaya a ver, no significa que nos preocupe el futuro de las nuevas generaciones que vienen y del mismo planeta, ¿no? Pues es algo que preocupa. En enero del 2015, los astrónomos Caltech Constantin Patin Mike Brown anunciaron una nueva investigación que aporta pruebas de un planeta gigante que traza una órbita inusual y alargada en el sistema solar exterior. La predicción se basa en detallados modelos matemáticos y simulaciones por ordenador, no en observaciones directas. Volvemos a esto. Este gran objeto podría explicar las órbitas únicas de al menos 5 objetos más pequeños descubiertos en el lejano cinturón de Kuiper. La posibilidad de un nuevo planeta es ciertamente emocionante para mí como científico, dice esta persona. Bueno, yo la verdad no me emociono tanto, a mí me parece terrible, pero bueno. Y para todos nosotros, dice. Jim Green dijo esto, director de la División de Ciencias Planetarias de la NASA. No se trata, sin embargo, de la detección o el descubrimiento de un nuevo planeta.
nos tranquilizan. Es demasiado pronto para decir con certeza que existe el llamado planeta X. Lo que estamos viendo es una predicción temprana basada en modelos a partir de observaciones limitadas. Entonces, ¿cómo llaman este planeta? Batygin y Brown apodaron Planeta 9 a este objeto que predijeron, pero los derechos reales de denominación de un objeto corresponden a la persona que realmente lo descubra, o sea que ellos todavía no pueden bautizarlo, nadie. El nombre utilizado durante las búsquedas anteriores del objeto gigante no descubierto más allá de Neptuno, del que se sospechaba desde hace tiempo, es el planeta X. Si se encuentra el mundo predicho, el nombre debe ser aprobado por la Unión Astronómica Internacional. Tradicionalmente, los planetas reciben el nombre de dioses mitológicos romanos. Como les decía antes, me parece justo que le dieran el nombre de los sumerios, porque pues ellos ya lo habían predicho. ¿Por qué creen que está ahí? Bueno, los astrónomos que estudian el cinturón de Kuiper han observado que algunos de los planetas enanos y otros objetos pequeños y helados tienden a seguir órbitas que se agrupan. Mediante el análisis de estas órbitas, el equipo de Caltech predijo la posibilidad de que un gran planeta no descubierto previamente pudiera estar escondido mucho más allá de Plutón. Bueno, amigos, yo les doy mi concepto. Yo pienso que es más fácil pensar que existe a que no. Es como, bueno, no sé si la comparación pueda chocar, pero es como lo mismo de la historia de Jesús, si existe o no existe. Cuando hay tantos indicios y por tanto tiempo, yo pienso que ya es justo tomarlo en serio, al menos tenerlo en cuenta. Miren, lo están estudiando muchos científicos. La NASA lleva ya 40, más de 40 años y están invirtiendo en esa búsqueda. Una revista francesa de ciencia que estoy citando aquí, aquí pueden ver la página si la quieren buscar, se basó en un artículo, perdón, en el estudio de este astrofísico y planetólogo llamado Alessandro Morbidelli. El artículo se basa en recientes descubrimientos en la zona de Kuiper. Siempre estamos hablando de esa zona de Kuiper. Kuiper Belt, que es el cinturón de Kuiper. Sobre todo las órbitas e inclinaciones anómalas de muchos de sus objetos, como les decía. Basándose en las investigaciones del astrónomo Alessandro Morbidelli, podría existir en nuestro sistema solar un planeta con una órbita muy alargada que hace imposible su avistamiento con telescopio. Muchos dicen, ay, sí, pero ¿dónde está? Que eso no es verdad porque no se ve. Por favor, o sea, estamos hablando del espacio sideral donde las distancias son de cientos o millones de miles de años, en fin, o sea, ¿cómo pretendemos? Morbidelli explica que el sistema solar era caótico en sus orígenes. Miren que esto lo decían, también lo describen los sumerios en sus tablillas. Hubo una colisión celeste que afectó a un planeta suplementar situado donde ahora se encuentra el cinturón de asteroides. Y esto nos lo cuenta Sitchin en sus libros, tal cual. Y él lo ha dicho siempre, que el cinturón de asteroides se formó por esta colisión. Y miren lo que están diciendo ahora los nuevos astrofísicos. Ellos están redescubriendo lo que ya los sumerios sabían. Todo sucedió hace más o menos 3.900 millones de años. Y esos eventos explican la órbita extrañamente larga y elíptica de este planeta fantasma. Él está seguro de su existencia. Este astrofísico sabe, él está seguro que existe tal planeta y nos recuerda que el cosmos se formó y al inicio era caótico, hubo explosiones, hubo colisiones que luego fueron formando seguramente también estas elipses no tan comunes, pero que sí existen porque las hay, sino que nosotros con nuestra configuración de nuestro sistema solar pensamos que todo el universo funciona así. Yo me esperaría, dice él, que descubriéramos un planeta del tamaño de Marte, un planeta con una órbita que podría tener varios de miles de años.
Esto lo dijo el profesor Alessandro Morbidelli y no es Sitchin, pero era lo que decía Sitchin. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son los últimos pasajes que realizó Nibiru. Nibiru pasó, estos son cálculos de Sitchin, entonces, pues, ¿él en qué se basa? Pues él estudió seguramente eventos también y muchas cosas, las narraciones, los eventos de los cataclismos que ha habido. Entonces, él dice que en el 11.000 antes de la era común pasó. En el 7.400 o 500 antes de la era común pasó también. Entonces, en teoría, el próximo pasaje debería suceder alrededor del año 3.400, más o menos, pero Sitchin había hecho una revisión de su propia teoría. Y digamos que sería en el 3.400 si fuera como basándose en la ortodoxia de su teoría, por llamarlo así. Pero si nos basamos en el cambio que hizo, sería en el 2.900. Cuando Nibiru alcanza la máxima lejanía y cercanía, el planeta Tierra sufre una aceleración. Ahí se acelera, ¿no? En este momento estaría aproximadamente 500 años de su afelio, o sea, de la parte más lejana en este momento, en ruta ya para reingresar al sistema solar. Qué susto. El perihelio es una palabra griega que significa el punto más cercano y el afelio significa en griego que es el punto más lejano. Esto, pues, se verificará seguramente en un tiempo cuando ya lo tendrán a la vista. Es probable que a nosotros no nos toque y bueno, sería fantástico porque la verdad, pues, sería muy angustiante saber que se está aproximando un planeta, así nos digan que llegará dentro de 500 años. La idea de que la vida en la Tierra está amenazada, pues a mí me mueve el piso, no es que me deja tranquila. Y yo quería compartirles también este bellísimo párrafo y la fuente es el libro que tengo aquí atrás. Como les comentaba, de Giovanni Pettinato, es historiador y asiriólogo y también sumerólogo italiano. Y este fragmento es un escrito que narra el viaje de la diosa Inanna hacia Eridu. Miren lo que dice. Mi rey me ha dicho, Enki me encargó decirte que Inanna puede viajar hacia Uruk, pero tú regresa a su lugar la nave del cielo a Eridu. La nave del cielo. Mi rey Enki, estoy a tus órdenes. Expresa tu deseo. ¿Dónde llegó la nave del cielo? Al momento, esta llegó hasta la colina Ulma. Y bueno, yo hice una pequeña ilustración en Canva con la inteligencia, que bueno, em, no será así, pero me pareció muy bonita. Sin embargo, en realidad, cuando ellos hablan de las naves del cielo, a mí me emociona muchísimo. Sí, se le puede decir naves también a los barcos, pero está diciendo del cielo. Entonces, obviamente, un sumerólogo te va a decir, pues Petinato no hace comentarios al respecto, pero para ellos es algo poético, es mitológico. Y pues la diferencia entre Sitchin y estos sumerólogos oficiales es precisamente esa, que Sitchin tiene una lectura literal de la mitología, o sea, para él no es mitología, no son cosas fantasiosas. Él saca una gran sustancia de verdad de todas estas llamadas mitologías. Y a mí me encanta eso y yo he aprendido a hacer lo mismo cuando veo ciertas imágenes de hallazgos arqueológicos, me lo reservo para mí y veo ciertas cosas que me llaman mucho la atención y ya empiezo a ver ahí como la huella de ese pasado que no nos cuentan los arqueólogos, historiadores oficiales, pero en ellos nos apoyamos para poder conocer la historia porque es muy importante. Ellos ya nos llevan la delantera
en estudios. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir los libros de historia y de arqueología, antropología, geología? Claro que sí, porque si no fuera por las búsquedas que han hecho ellos, pues ¿en qué nos basaríamos? Se trata de eso. Y Mystery Channel se mueve en esa frontera entre lo que es la ciencia, lo que son las ciencias en general y las investigaciones no oficiales o como las quieran llamar, alternativas o independientes, porque alternativo suena como algo, ¿no? Ya nos encasillamos en esos términos, pero en realidad, sí es una alternativa porque te da otras vías de estudio y son más libres y menos, dogmáticas, porque desafortunadamente todo se va volviendo dogmático. Miren, la ciencia un tiempo estaba en un rinconcito ahí como regañada porque la iglesia pues decía, no, tú ahí quietica, ciencia, porque a nosotros nos creó Dios y nos hizo de la arcilla y eso es indiscutible. ¿Por qué? Pues porque lo dice ahí la Biblia. Pero miren cómo son también la religión, por ejemplo, católica, que ellos defienden a capa y espada el Antiguo Testamento, sobre todo en el pasado, ya casi no, porque ya se están desligando. Mantenían al margen a la ciencia. Después sucede el surgimiento de la ciencia cuando llega Darwin con fuerza y empieza a hacer sus estudios de la historia del humano, como de la evolución de las especies. Y bien amigos, espero que les haya resultado interesante este pequeño repaso y iremos ahondando siempre, no abandonaremos el tema de Sekaria Sitchin y de los sumerios, de los Anunnaki, porque realmente es bastante es esencial para nuestros estudios. Yo por ahora les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel.